Dicen que hay templos en Egipto donde los muros hablan, donde las piedras parecen guardar la memoria de algo que nunca debió ser visto. En el templo de Abidos, entre jeroglíficos perfectamente conservados, existen grabados que no deberían existir. Figuras que parecen helicópteros, submarinos, aviones, artefactos imposibles para una civilización que, según la historia oficial, jamás conoció la rueda de metal. Durante años, los visitantes que lograron verlos en persona hablaban de un escalofrío inexplicable, de la sensación de estar frente a una prueba tangible de que los antiguos egipcios sabían más de lo que nos cuentan. Luego, casi de la noche a la mañana, esas inscripciones comenzaron a desaparecer de fotografías, reportes y artículos. La NASA, dicen algunos, pidió a las autoridades egipcias restringir el acceso a la zona, mientras otros aseguran que lo que se halló allí no fue solo un error de erosión, sino una ventana hacia un pasado que no encaja con nuestra línea del tiempo. Los pocos arqueólogos que hablaron abiertamente del misterio de Abidos fueron desacreditados o silenciados. Los grabados, que alguna vez aparecieron en cientos de fotografías tomadas por turistas en los años 80 y 90, hoy parecen haber sido sustituidos por simples manchas de piedra restaurada. ¿Quién ordenó borrar esos símbolos? ¿Por qué un templo tan documentado fue de repente clausurado para estudios independientes? Hay quienes aseguran que la NASA descubrió en esos jeroglíficos no solo coincidencias, sino esquemas precisos de ingeniería aeronáutica. Otros, más atrevidos, creen que Abidos fue un punto de contacto entre los antiguos faraones y visitantes de las estrellas. Pero si todo eso fuera cierto, ¿por qué esconderlo? ¿Qué verdad se oculta bajo las capas de arena y silencio del templo más misterioso de Egipto? En el corazón del Alto Egipto, a orillas del Nilo, se alza el templo de Abidos, una de las estructuras más antiguas y sagradas dedicadas al dios Osiris, señor del más allá. A simple vista, sus columnas erosionadas y relieves desgastados parecen contar las mismas historias de siempre: faraones, dioses, rituales funerarios. Pero quien mira con más atención descubre algo que desentona, algo que desafía el sentido común. En una de las cámaras internas, tallados con una precisión inquietante, aparecen símbolos que representan, sin lugar a dudas, figuras que recuerdan a helicópteros, submarinos, aviones de guerra y hasta lo que algunos describen como naves espaciales. ¿Cómo podía una civilización de más de 3000 años antes de Cristo tener conocimiento de tales máquinas? La explicación oficial habla de un fenómeno de palimpsesto, que los antiguos escribas tallaron nuevos jeroglíficos sobre inscripciones más viejas y que la erosión combinó ambas, generando esas formas por accidente. Pero las líneas son demasiado exactas, las proporciones demasiado perfectas, como si alguien hubiese querido dejar una pista o una advertencia. A partir de los años 70, investigadores independientes comenzaron a difundir fotografías que pusieron a la comunidad científica en jaque. Sin embargo, cada vez que una nueva imagen aparecía, misteriosamente desaparecía de los archivos o era denunciada como montaje. Lo que en un principio parecía una simple curiosidad arqueológica, terminó convirtiéndose en una de las conspiraciones más incómodas de la historia moderna de Egipto. Cuando los primeros estudiosos comenzaron a comparar los jeroglíficos de Abidos con otros templos egipcios, algo inquietante emergió. Los mismos patrones se repetían, escondidos en relieves y muros donde nadie había prestado atención antes. En las cámaras inferiores de Saqqara, en los corredores de Dendera y en pasadizos cerrados al público de Giza, aparecían líneas geométricas, formas aerodinámicas y símbolos que no correspondían a ningún alfabeto conocido.
Los arqueólogos ortodoxos lo atribuyeron a coincidencias, a erosión o al desgaste del tiempo, pero los investigadores alternativos insistieron en que había un lenguaje tecnológico codificado, una especie de manual visual heredado por los faraones de civilizaciones anteriores. Algunos afirmaban que la disposición de los templos no era casual, sino un mapa que replicaba constelaciones, una red energética conectada con el cosmos. Curiosamente, la NASA mostró un repentino interés por ciertos relieves durante misiones de fotografía satelital en Egipto, solicitando, según documentos filtrados, permisos especiales para estudiar anomalías estructurales en las pirámides de Giza. Desde entonces, los informes oficiales se volvieron más escuetos y los accesos más restringidos. Los guías turísticos comenzaron a recibir instrucciones de no hablar sobre los símbolos del helicóptero, y los grabados originales fueron restaurados con una capa de yeso que los cubrió casi por completo. Sin embargo, quienes estuvieron allí antes del sellado aseguran que lo que vieron no se olvida fácilmente. Las líneas eran precisas, casi como diagramas técnicos, y parecían resonar con una pregunta que nadie se atreve a responder. ¿Qué sabían realmente los constructores de las pirámides? En los antiguos textos egipcios hay una constante que atraviesa los milenios: la idea de que los dioses descendieron del cielo para enseñar a la humanidad el arte de la construcción, la escritura y la astronomía. Los jeroglíficos los llaman Netjeru, seres resplandecientes que bajaron en barcas luminosas y a los que los faraones consideraban sus antepasados directos. Entre ellos, el más enigmático era Osiris, descrito no solo como dios del más allá, sino como aquel que vino de las estrellas para guiar a los hombres. En Abidos, precisamente, se encuentra su templo principal, y es en ese mismo lugar donde aparecieron los símbolos que evocan helicópteros y naves aéreas, como si fueran un eco tallado en piedra de esas antiguas visitas. Algunos investigadores, al comparar las proporciones de las figuras, notaron similitudes exactas con diseños modernos de helicópteros Bell UH-1 e incluso con cazas de la Segunda Guerra Mundial. ¿Casualidad o memoria ancestral? Otros fueron más lejos, sugiriendo que los antiguos egipcios no solo recordaban a los dioses celestes, sino que los imitaron, intentando reconstruir sus máquinas sagradas con los medios de su tiempo. Tal vez por eso las leyendas hablan de templos que vibraban con sonidos metálicos, o de luces que los sacerdotes veían cruzar el cielo durante los rituales nocturnos. Si Osiris y los Netjeru realmente bajaron del cielo, ¿qué dejaron atrás? ¿Y por qué sus huellas fueron tan cuidadosamente borradas, como si alguien temiera que recordáramos demasiado? A lo largo del siglo XX, los arqueólogos que trabajaron en Egipto comenzaron a tropezar con objetos que simplemente no encajaban en la narrativa oficial. En depósitos olvidados del Museo de El Cairo, entre fragmentos de cerámica y estatuillas deterioradas, aparecieron piezas metálicas de composición desconocida, grabadas con patrones microscópicos que no podían haber sido hechos con herramientas primitivas. Uno de esos artefactos, conocido como el disco de Sabu, fue hallado precisamente en Saqqara, cerca de Abidos. Su forma aerodinámica y su simetría perfecta han desconcertado a ingenieros modernos, quienes aseguran que, si se fabricara hoy, requeriría maquinaria industrial de alta precisión. Lo llamaron objeto fuera de tiempo. Otros hallazgos, como las supuestas bombillas de Dendera, representaciones que muestran tubos luminosos conectados a fuentes de energía, reforzaron la idea de que el antiguo Egipto poseía conocimientos tecnológicos avanzados, quizá heredados de visitantes celestiales. Pero cada vez que un descubrimiento así salía a la luz, algo ocurría.
Los objetos desaparecían, los informes eran clasificados o los responsables eran despedidos sin explicación. Un investigador alemán que afirmó haber fotografiado un fragmento metálico con composición de titanio desapareció poco después de regresar a su país. Los archivos de su expedición fueron confiscados y nunca se publicaron. ¿Por qué tanta censura alrededor de simples piedras y metales antiguos? ¿Acaso esos objetos podían probar que el pasado fue muy distinto al que conocemos y que en los muros de Abidos no solo hay símbolos, sino memoria de una tecnología perdida? En los papiros más antiguos, conservados en Luxor y Tebas, existen fragmentos que mencionan vehículos que cruzaban el cielo con ruido de trueno y máquinas que transportaban a los dioses sobre columnas de fuego. Durante siglos, los egiptólogos consideraron estas líneas como metáforas religiosas, pero algunos filólogos notaron que las descripciones eran demasiado técnicas para ser poesía. El sacerdote egipcio Manetón, en sus crónicas perdidas, que solo sobreviven en citas de historiadores griegos, hablaba de reyes que gobernaron desde el firmamento antes del tiempo de los faraones. En Abidos, donde las paredes parecen resonar con secretos, hay también registros de expediciones sagradas que partían hacia las puertas del cielo, un lugar que nunca fue identificado en la geografía terrenal. Lo más inquietante es que en los años 30, un grupo de arqueólogos franceses afirmó haber encontrado una tablilla de basalto con inscripciones similares, mencionando la vuelta de los dioses que enseñaron el vuelo. La pieza fue enviada a París, pero el barco que la transportaba desapareció en el Mediterráneo sin dejar rastro. Décadas después, documentos desclasificados del Museo del Louvre mostraron que esa tablilla figuró en su inventario bajo un número temporal, luego marcado como objeto extraviado durante la guerra. Nada más se supo. Algunos aseguran que su texto revelaba un conocimiento anterior al propio Egipto, una civilización madre que dominaba la ingeniería aérea. Quizás por eso los faraones decían provenir de las estrellas, porque tal vez, de algún modo, lo hacían. Cuando las primeras fotografías de los jeroglíficos de Abidos se difundieron por Internet en los años 90, ingenieros, físicos y arqueólogos comenzaron a analizarlas desde distintos ángulos. Algunos afirmaron que todo era un error óptico, una ilusión creada por la erosión y el paso del tiempo. Sin embargo, un estudio tridimensional realizado por un grupo de técnicos rusos en 2003 demostró que las líneas de los supuestos helicópteros y aviones eran demasiado precisas y tenían una profundidad uniforme, como si hubieran sido talladas con herramientas de alta frecuencia. Nadie pudo explicar cómo. Los expertos de la Universidad del Cairo evitaron pronunciarse mientras los análisis petrográficos desaparecían misteriosamente de los archivos. Los escépticos afirmaron que se trataba de pareidolia, la tendencia humana a ver patrones reconocibles en formas aleatorias. Pero esa explicación no satisfizo a quienes habían visto las figuras en persona. Incluso científicos de la NASA, consultados informalmente, admitieron que ciertas proporciones coincidían con diseños modernos de aeronaves. ¿Coincidencia? Tal vez. Pero si fuera solo eso, ¿por qué tanta resistencia a permitir un estudio independiente? ¿Por qué el área fue sellada poco después de la publicación de los resultados rusos? La ciencia moderna prefiere no mirar hacia Abidos, porque allí las preguntas pesan más que las respuestas. Y cuando una civilización antigua parece haber grabado en piedra lo que apenas entendemos hoy, la historia oficial tiembla. Los primeros turistas que visitaron Abidos en los años 70 podían fotografiar libremente los relieves del techo donde se hallaban los misteriosos símbolos. Aquellas imágenes circularon por revistas esotéricas y publicaciones académicas menores hasta que, repentinamente, el acceso fue restringido.
A principios de los años 90, una restauración oficial cubrió la mayor parte del relieve con una capa de yeso dorado. Desde entonces, las nuevas fotografías muestran jeroglíficos alterados, con trazos toscos que contradicen la simetría de las piezas originales. Los guías fueron instruidos para negar la existencia de los símbolos, y quienes preguntaban demasiado eran escoltados fuera del templo. Un documental británico intentó filmar el sitio en 2001, pero el permiso fue revocado horas antes del rodaje. En foros académicos, los investigadores que mencionaban a Abidos eran tachados de pseudocientíficos y sus nombres desaparecían de conferencias y publicaciones. Lo más inquietante surgió en 2010, cuando un exfuncionario del Ministerio de Antigüedades filtró un memorando confidencial en el que se mencionaba una colaboración temporal con la NASA para evaluar representaciones anómalas de carácter no divulgable. El documento fue borrado de la red en menos de 48 horas, pero bastó para reavivar la sospecha. Algo había sido ocultado deliberadamente. Algunos creen que el material original fue trasladado a laboratorios fuera de Egipto, posiblemente en Estados Unidos. Si los jeroglíficos de Abidos fueron realmente alterados, ¿qué intentaban borrar? ¿Una simple confusión arqueológica? ¿O la prueba de que nuestra historia comenzó mucho antes de lo que aceptamos? A medida que las evidencias desaparecían, algo curioso comenzó a ocurrir. Las leyendas más antiguas de Egipto empezaron a cobrar nuevo sentido. Los relatos sobre los dioses instructores que descendieron del cielo y enseñaron a los hombres a dominar el fuego, la piedra y el conocimiento astronómico ya no sonaban como mitos ingenuos, sino como ecos de un pasado tecnológico. En los templos de Dendera, Edfu y Abidos, las proporciones arquitectónicas siguen un patrón geométrico que coincide con secuencias matemáticas avanzadas, como la proporción áurea o el número pi, mucho antes de que la ciencia moderna las formulara. ¿Coincidencia o herencia de un saber no humano? Las tradiciones orales de la región también mencionan a los Shemsu-Hor, los compañeros de Horus, descritos como seres altos, de piel luminosa, que gobernaron Egipto antes de los faraones. Algunos textos herméticos aseguran que ellos regresarán cuando la humanidad recuerde su origen estelar. Si esas historias fuesen simples fantasías, ¿por qué los antiguos se empeñaron en grabarlas con tanto detalle en piedra? Y, más aún, ¿por qué los jeroglíficos de Abidos parecen representar precisamente las máquinas con las que esos dioses habrían viajado? El legado de los antiguos visitantes parece haberse disuelto en el tiempo, pero sus huellas están en todas partes, en los mitos, en los templos y tal vez en la genética misma del ser humano. Quizá lo que la NASA y los gobiernos temen no es el hallazgo de una máquina antigua, sino la confirmación de que nunca hemos estado solos. En 2018, un equipo de investigadores japoneses y egipcios utilizó tecnología de escaneo por muones para estudiar el interior de las pirámides de Giza y descubrió cámaras ocultas que jamás habían sido registradas. Pero lo que no se divulgó oficialmente fue que los escáneres también detectaron anomalías metálicas, estructuras internas que parecían no corresponder a la piedra maciza del monumento. Algunos filtradores afirmaron que las imágenes recordaban componentes tecnológicos, tubos, conectores y estructuras huecas, algo imposible para una obra de más de 4.000 años. Ese mismo año, el acceso a las áreas subterráneas de Abidos fue nuevamente cerrado al público. ¿Coincidencia o consecuencia? Nadie lo sabe. Lo que sí se sabe es que varios científicos que participaron en el proyecto desaparecieron de los medios y algunos incluso borraron sus perfiles académicos. La teoría de que Egipto podría haber albergado una civilización tecnológicamente avanzada antes del surgimiento del propio Egipto se convirtió en un tema prohibido
Sin embargo, los datos obtenidos por satélite, sumados a los viejos informes de la NASA sobre anomalías electromagnéticas en la región, apuntan a una misma conclusión inquietante. Bajo la arena hay más de lo que vemos. Si un día se permite excavar sin restricciones, podríamos encontrar no solo vestigios de un pasado remoto, sino la confirmación de una presencia que cambió para siempre el destino de la humanidad. Porque si los antiguos egipcios realmente convivieron con quienes vinieron de las estrellas, todo lo que creemos saber sobre nuestros orígenes tendría que ser reescrito desde cero. Hoy, el templo de Abidos sigue en pie, silencioso, como si observase al mundo moderno con un secreto guardado entre sus piedras. Los jeroglíficos siguen allí, aunque mutilados, velados por restauraciones y excusas oficiales. Y sin embargo, cada visitante que entra en sus cámaras oscuras siente algo imposible de describir, una vibración, una presencia, una pregunta sin respuesta. ¿Qué sabían los antiguos egipcios que nosotros hemos olvidado? ¿Quién les enseñó a mirar las estrellas con tanta precisión, a levantar monumentos que aún desafían nuestra ingeniería, a esculpir figuras que parecen haber salido de nuestros propios cielos modernos? Tal vez Abidos no fue solo un templo, sino un recordatorio, una advertencia esculpida en piedra, de que no fuimos los primeros, que antes de nosotros alguien ya había estado aquí. Y quizás por eso tantos han intentado silenciar su mensaje. Los gobiernos, las agencias, las instituciones científicas, todos parecen temer la misma verdad, que la historia humana no comenzó en la Tierra, sino que continúa un ciclo mucho más antiguo, compartido con aquellos que descendieron del cielo. Así, entre los muros de Abidos, sigue viva una pregunta que resiste al tiempo y a la censura. ¿Fuimos realmente los primeros o solo los siguientes?